Empezamos. Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan de manera virtual al lanzamiento de la 9ª edición de la revista digital Transparencia, Derechos y Memoria de la Red de Archivos Históricos del Ecuador. A continuación, doy la palabra a la magíster Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida, así como moderará este evento. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos los presentes que nos acompañan a través de Zoom y a través de nuestro Facebook Live. Es un honor darles la bienvenida al lanzamiento de la 9ª edición de nuestra revista digital Transparencia, Derechos y Memoria, una iniciativa de la Red de Archivos Históricos del Ecuador que en esta ocasión se suma ha tomado como tema la conmemoración del Día Interamericano del Agua. Y a propósito de este día que se celebra o se conmemora en agosto, hace una reflexión sobre el cambio climático a partir del tema del agua. En el marco de este encuentro nos proponemos visibilizar cómo los archivos, más allá de ser repositorios de papel, son guardianes de la memoria vital de nuestros recursos hídricos, de nuestros recursos hídricos y del pulso ecológico de nuestra nación. El análisis central de este número de la revista nos invita a comprender el archivo en una doble dimensión frente a la crisis climática, como testigo de esta crisis y como sujeto vulnerable. Por un lado, los registros fotográficos y cartográficos de nuestros acervos constituyen la prueba irrefutable de la transformación del paisaje, el retroceso de los glaciares y la evolución del manejo del agua, permitiéndonos documentar científicamente el impacto del cambio climático a lo largo de las décadas, de muchísimos años, incluso de cientos de años. Por otro lado, también enfrentamos el desafío ético y técnico de proteger estos mismos testimonios gráficos frente a las amenazas ambientales, como inundaciones y humedades extremas, a los que están expuestos nuestros espacios, el riesgo de permanencia de nuestra memoria colectiva, cómo debemos los archivos enfrentar estos riesgos. La fotografía en ese contexto se erige como una herramienta de transparencia y un derecho ciudadano para comprender nuestro pasado ambiental y proyectar un futuro sostenible. A través de los registros cartográficos, de los registros fotográficos, es posible hacer un análisis preciso de cómo ha ido evolucionando el clima a través de los tiempos. En ese sentido, quisiera un poco invitarles también a que revisen el ejemplar de la revista que tiene este y otros contenidos. Ya les voy a mostrar un poquito cómo se ha construido este número. Por otro lado, también hoy tenemos valiosas contribuciones de expertos como Paula Parrini, Ana Barreno y Delia María Torres, quienes desde la gestión cultural y la investigación archivística aportan luces sobre el valor social de nuestros fondos fotográficos. El artículo del mes, por ejemplo, que es un artículo sobre el archivo fotográfico Salazar, nos invita a reflexionar sobre cómo la fotografía no es solamente un objeto estético, sino también es una pieza fundamental de evidencia del devenir social. A través de los fondos fotográficos custodiados por instituciones como el Archivo Histórico del Guayas, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el propio Archivo Salazar, entre otros, es posible ver cómo la imagen se convierte en un espejo donde se refleja la sociedad ecuatoriana a través del tiempo. En esta edición, esta edición invita a todos a hacer una lectura crítica de los documentos fotográficos, a visitar nuestros archivos y reconocer cómo estos espacios son evidencia viva de nuestra historia. Quisiera mostrarles en este momento la revista. Y voy a compartir pantalla.
Por favor, si me confirman que están viendo la revista. ¿Sí? Bueno, esta es la revista Transparencia, Derechos y Memoria, gracias, en el número 9, ¿no? Sí se ve, ¿sí? Ya. Aquí tenemos esta revista que es totalmente dinámica. Ustedes van a poder navegar por sus contenidos luego de hacer, como digo, un análisis del porqué de este número en torno al tema que está propuesto. Los documentos para la historia que estamos poniendo en este número precisamente dan cuenta de cómo ha ido cambiando nuestro paisaje, y ahí tienen este plano que está guardado aquí en el Archivo Histórico Nacional, y cómo ahora el volcán, luego de casi 300 años, porque el plano data del siglo XVIII, casi después de 300 años o 250 años más o menos, ha habido un cambio radical, y ya estas nieves que se observan en la gráfica no existen, ¿no? Y este es un ejemplo claro de cómo ha cambiado el clima y cómo hemos perdido estos recursos naturales. Otros documentos para la historia en esa línea, en esa misma línea discursiva, son los del Fondo del INERI, que también están en el Archivo Histórico Nacional y que nos hablan de cómo en el país hemos trabajado, nos hemos esforzado por poder utilizar estos recursos hídricos para proyectos de riego, etcétera, etcétera. Proporcionado por algunos miembros de nuestros archivos, miembros de la red de archivos históricos. Tenemos, por ejemplo, el segmento, la sección de efemérides, que va a contener interesante información, en este caso, de la ciudad de Riobamba. El artículo del mes, que tenemos un artículo del Archivo Salazar, ordenar la memoria y ordenar el archivo, y un poco de sus experiencias, y ustedes van a ver cómo la revista nos permite navegar de forma interactiva por las páginas, no solamente por las imágenes, vamos a poder apreciar, haciendo un close-up de las imágenes, vamos a poder observarlas mejor, vamos a poder ir al artículo puesto de forma más amplia, etcétera, etcétera. Y tenemos un artículo sobre el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador, proporcionado por esta organización, que nos habla de sus fondos documentales, ¿no? Y cómo son manejados actualmente, cuáles son sus orígenes y tal. La agenda cultural de los archivos históricos, noticias sobre nuestros miembros de la red de archivos históricos, enlaces además a otras publicaciones, en este caso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Una noticia que además nos alegró a todos fue la declaratoria como parte de la memoria de América Latina y el Caribe de El Canto a Junín, de este poema de José Joaquín de Olmedo, cuyo borrador, cuyo original está en el Archivo Histórico Camilo de Estruje de la ciudad de Guayaquil, del municipio de Guayaquil. Y finalmente un reportaje del archivo de la diócesis de Tulcán, que nos habla precisamente del trabajo que allí están desarrollando con la organización de sus fondos, la digitalización de documentos y más. Finalmente, el directorio de la red de archivos históricos que actualmente estamos actualizando. Les invitamos a revisar este número de la revista. En nuestra página web está publicado en la parte de red de archivos históricos, y en los próximos días lo vamos a difundir también a través de nuestras redes sociales. Bueno, sin más que esta invitación, quisiera ya dar el paso a nuestras expositoras el día de hoy. Voy a presentarlas conforme vayan a intervenir. Entonces voy a empezar por Paula Parrini. Ella es fotógrafa y productora ecuatoriana. Es ecuatoriana chilena, estudió teatro, comunicación y fotografía. Tiene una maestría en comunicación con mención en visualidad y diversidades. Es miembro de Registro Aurora y Paradox, Foto de Ecuador en 2002. Se vincula al cine produciendo películas, festivales y proyectos sobre imagen.
Trabaja como fotógrafa independiente desde el año 2006 y su trabajo de fotografía ha sido expuesto nacional e internacionalmente. Ha publicado 2 fotolibros, uno de ellos Barrio en el 2009 y U&O en 2018. En el 2002 codirige y produce su primer largometraje documental, Marieta. Actualmente es coordinadora y productora en el Archivo de Fotografía Salazar, una memoria para construir el futuro. Y ella nos va a hablar el día de hoy precisamente sobre el reportaje que está presentado en la revista. Por favor, Paula, te dejo con el micrófono. Hola, buenas tardes con todas, con todos y todes. Muchísimas gracias al Archivo Histórico Nacional por la invitación y qué agrado compartir con Ana Barreno y Delia María Torres y Alejandra. Y no puedo dejar de comentar la revista que está muy linda, está como muy dinámica, como mismo lo dijo Alejandra, entonces igual felicidades por eso. Yo les he traído esta tarde, les voy a hablar sobre el artículo, más bien les voy a dar una leída del artículo que van a poder hojearlo con más detenimiento en el archivo, en la revista, y les voy a ir pasando unas imágenes del acervo del archivo Salazar que están en la página web. Entonces les voy a compartir pantalla y voy a empezar con mi texto. Ah, ahí envié la solicitud para que me dejaran. Ok. Uy, perdónenme. Ok. Ok, lo que estamos viendo son imágenes del archivo Salazar. Mientras yo voy a ir diciendo mi texto, les voy a ir mostrando. Esto está en la página web, que es del archivo salazar.org. Entonces, voy a hacer una breve lectura sobre mi texto, que está, como se los dije, en la revista. Dice, ordenar la memoria, ordenar el archivo. Vivimos en tiempos vertiginosos, tiempos sin pausa. En esta era del instante, organizar un archivo es casi un acto subversivo. Quienes trabajamos con archivos desafiamos el olvido, ejercemos la memoria como una forma de resistencia. Es precisamente en nombre de esa memoria por la que se guardan y atesoran fotografías de tiempos pasados, de personas que ya no están, esa memoria que nos habita y muchas veces nos quita el sueño, sobre todo cuando está en desorden. Entonces todo se descontrola en el interior y los recuerdos ya no acompañan, sino que duelen. ¿Será que armamos archivos para calmar el dolor de esos recuerdos desordenados? ¿Dolor de qué? Nos preguntamos. ¿Qué nos puede doler más como sociedad que no tener acceso a la memoria, a esa información que nos recuerda de dónde venimos? Quizá por eso los archivos han cobrado tanta relevancia en la actualidad, se están transformando en territorios de resistencia. La gente que trabaja en el audiovisual está utilizando y priorizando el archivo más que nunca. Las películas nuevas recurren al material de archivo para potenciar su discurso. El archivo se ha convertido en un elemento indispensable para contar historias y conmover a un público que muchas veces desconoce la importancia de tener acceso a esa información. Los archivos funcionan así como dispositivos de una memoria latente. Una memoria que remueve recuerdos y asociaciones que no sabíamos que existían. De ahí su importancia en ese acto subversivo tan necesario de trastocar el olvido. ¿Y cómo trastocar el olvido? Precisamente mediante actos que permitan acceder a la información de forma ordenada, catalogada y expuesta al público. Ese acceso lo hace posible el archivo. Con el archivo Salazar nos hemos propuesto trastocar ese olvido y ordenar la memoria. La memoria inicial de una familia de clase media que tuvo acceso a la máquina creadora de memoria y lo registró todo: el cumpleaños, el viaje a la playa, el paseo familiar, la salida de misa donde todos lucen elegantes, también los primeros autos que llegaron al país, la creación de las principales rutas turísticas de Ecuador, vigentes hasta hoy, la llegada de la televisión, los primeros comerciales realizados en cine y otros acontecimientos trascendentes para la historia del país.
El Archivo Salazar conserva la memoria del desarrollo socioeconómico del Ecuador del siglo XX. Es un registro producido, heredado y acumulado por distintos miembros de la familia de los creadores desde 1879. Su legado documental constituye una memoria colectiva e identidad, permitiendo una comprensión más amplia de la historia y la sociedad ecuatoriana. Lo que no imaginaron los productores originales de esa memoria colectiva es que 90 años después, otras personas observaríamos esas fotos y les otorgaríamos un valor singular, convirtiéndolas en guardianas de los recuerdos. En el acto de ordenar la memoria no solo de una familia, sino de un país entero que puede verse y reconocerse en esas imágenes. Imágenes que hablan sobre la vida de la clase media, vistas por sus iguales, con una mirada horizontal y sin ánimo de taxonomizar. Son fotografías que capturan el encuentro y el momento de los afectos. Es un Ecuador que mira a los suyos y se mira a sí mismo. Todos creadores ecuatorianos que registraron esa memoria latente que arde en nuestro archivo. Y seguimos preguntándonos qué recuerdos inconexos nos atraviesan como nación, qué hemos querido recordar y qué hemos decidido olvidar. Nos hacemos esas preguntas mientras clasificamos y ordenamos imágenes de un pasado que parece lejano y abyecto, pero es cercano y noble de cualquier recuerdo y muy noble más que cualquier recuerdo del viaje a la luna, el último mundial de fútbol. Esto a propósito del Día Internacional del Acceso Universal a la Información del 28 de septiembre de la Declaración de la UNESCO. Por eso nos interesan los archivos, como que la memoria circula y genera debate, interrogantes y preguntas y también respuestas. El acceso a la información a través del archivo garantiza esa entrada libre. Por ello, nuestro esfuerzo no solo se centra en catalogar, identificar, preservar y archivar, sino también en difundir las imágenes mediante plataformas digitales de diversa índole, como es el caso de esta web que estamos viendo ahora, donde hemos ya subido gran cantidad de imágenes que pertenecen al archivo y que permiten democratizar así las mismas, ¿no? Cualquier persona puede ingresar y obtienen información sobre las imágenes. Y también alimentando el Atom, ¿no? Esa plataforma profesional de archivos para investigadores o para cualquier ciudadano que quiera hurgar y conocer la memoria latente de este país. Desde hace más de 20 años nuestro trabajo ha sido ordenar el archivo hasta llegar a la actualidad con una colección organizada que continúa su proceso de profesionalización. En este esfuerzo se han involucrado diversos actores de la sociedad, estudiantes y profesionales que garantizan un buen fin de un archivo familiar cuyo propósito es preservar la memoria histórica del Ecuador. ¿Qué te cuenta el archivo Salazar? Como estamos viendo ahora en la pantalla, este es un archivo organizado en 4 subfondos históricos, clasificación que responde a cada autor o acumulador de las distintas colecciones. Tenemos el subfondo Francisco Salazar, que es uno de los más antiguos. Contempla la historia obrera y sindicalista de choferes y transportistas del Ecuador. Reúne fotografías y documentos producidos por Francisco Salazar Cortés a lo largo de su vida. A su muerte en 1988, el material fue conservado por sus herederos. Su hijo Francisco Javier Salazar Barrera fue el principal custodio de sus documentos personales y profesionales. Tenemos el subfondo Roberto Salazar Barrera, que documenta la transformación de la comunicación desde el surgimiento del reportaje visual del diario El Tiempo hasta la creación de los noticieros de televisión en Ecuador. Esto incluye fotografía analógica, película y material fílmico audiovisual. Ahí les voy a hacer un poco más rápido para que avance un poco más. Tenemos el subfondo Francisco Salazar, el subfondo Francisco Salazar Barrera, y es una cosa como detalle del archivo, ¿no? La mayoría de los familiares se llaman Franciscos, ¿no? Como que el nombre, al igual que las fotos, fueron heredándose. Entonces hay Francisco Salazar Barrera, Francisco Salazar Cortés. Pero bueno, uno de los subfondos es Francisco Salazar Barrera, que reúne imágenes de la cultura, arquitectura y paisaje, destacando la industria del turismo en el Ecuador. Contiene fotografías blanco y negro, impresas en placas sobre gelatina y fotografías analógicas a color, así como documentos y folletos promocionales con información relativa al surgimiento de la industria turística en Ecuador desde la década de 1930 hasta la década de los 2000.
Por último, tenemos el subfondo Familia León Sarasti, que es el más antiguo de la colección del Archivo Salazar. Es una colección de fotografías y tarjetas de visitas que les voy a mostrar ahora, a ver si aparecen por acá. Si no, les voy a mostrar, porque esto es muy lindo de ver, más que fotos de allá blanco y negro, son las tarjetas de visitas de inicios de siglo, ¿no? De 1900. Ahora que se cargue, espérenme un momentito. Internet está un poco lento. Ah, por eso es que no le había dado. Les pido un momentito de paciencia, que se carguen. Esta es nuestra página web donde están divididos por cada subfondo. Yo les estaba mostrando como todos. Ahora les voy a mostrar el subfondo Familia León Sarasti, eh, que son imágenes, son tarjetas de visita de fines del siglo XIX, del fines del siglo XX, con retratos que incluyen al general Sarasti, un militar del proceso independentista. El subfondo más antiguo pertenece a una familia quiteña de clase media, conservadora, residente en el centro de Quito. Todo esto pueden encontrar en nuestra página web, pueden visitarnos también en las oficinas donde funciona el archivo y nada, consultar también, como les decía, tenemos el Atom, donde estamos subiendo diariamente mucha información y catalogando y describiendo cada imagen, ¿no? Que es un proceso largo que me imagino que acá los presentes lo saben. Este es el fondo del Archivo Salazar. Yo les agradezco un montón y les dejo, ojalá no se va a demorar. Les agradezco muchísimo y les invito a visitar nuestra página archivosalazar.org. Muchísimas gracias. Y ahora quiero liberarme. Gracias, gracias, Paula. Nos resulta muy interesante varias cosas. Primero, saber que hay lo que tú dices, ¿no? Un archivo que nos va narrando la cotidianidad de la clase media por un lapso importante del siglo XX. Luego también cómo esta clase media se ha ido vinculando, y esto lo vemos con las fotografías, con diferentes sectores productivos, el turismo, estos grupos sindicales también, eh, cómo también los medios de comunicación se van testimoniando a través de los registros fotográficos, bueno, toda esta imbricación de información entre archivos además. Bueno, ya vamos a ir terciando con nuestras otras panelistas y vamos a ir quizá encontrando coincidencias y cómo dialogan los diferentes archivos con los diferentes contenidos que están manejando a través de los registros fotográficos. Para eso vamos también a escuchar ahora a Anita Barreno Mena. Ella es docente, es investigadora y custodia del Archivo de la Fotografía Patrimonial del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Ella es de formación historiadora de arte por la Universidad Católica del Ecuador y cuenta con una maestría en estudios de la cultura con mención en artes y estudios visuales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene una diplomatura de extensión universitaria en investigación, curaduría y exhibición fotográfica documental en la Universidad de Buenos Aires. Ella nos va a relatar cómo está construido, cuál es el trabajo que se realiza en este archivo del Instituto Nacional de Patrimonio. Por favor, Anita. Alejandra, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto también compartir este espacio con Paula, con Delia, Alejandra, también Jonathan, gracias por toda la gestión que has venido realizando. Sabes que justamente con lo que mencionas, Alejandra, ver estas coincidencias, ha sido muy grato ver el archivo Salazar e identificar fotografías que nosotros también tenemos de manera digital o también físicas en el archivo de fotografía patrimonial del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, es lindo ver cómo se pueden ir conectando a través del trabajo que hace cada archivo.
Entonces, eso por un lado, voy a realizar una presentación breve de cómo se consolidó el archivo de fotografía patrimonial y además de eso, cómo lo estamos gestionando, cómo han sido los cambios desde su creación hasta la actualidad. Así que me voy a permitir compartir pantalla. Bien. Sí, tal vez me pueden indicar si se encuentra la presentación. Sí, sí, Anita. Muchísimas gracias. Bien, como bien lo decía Alejandra, soy parte del archivo de fotografía patrimonial. Soy custodia de este espacio que ha sido gestado en realidad por un equipo multidisciplinario bastante grande desde hace mucho tiempo atrás, y que se va consolidando y un poco estamos intentando también reactivarlo. Y para eso, hablar un poquito históricamente de este espacio es hablar de una etapa que se dio en el decreto de emergencia para el año 2008, que nace con este evento que muchos conocemos y que fue lastimosamente el robo de la custodia del convento de las Conceptas. Y que bueno, con esta pérdida, ¿qué es lo que se logró? De este decreto que permitió que muchos profesionales, tal vez muchos de los que nos ven, formaron parte de las personas que realizaron registros e inventarios a nivel nacional. Normalmente los que más se han visibilizado suelen ser los bienes artísticos o también los bienes arquitectónicos. Sin embargo, también si es un registro de los archivos históricos, bibliotecas también con documentación histórica y entre ellos también colecciones fotográficas. Entonces, este es un trabajo que se encontró realizado a través del decreto de emergencia con varios profesionales y bueno, toda la información de ello lo podemos encontrar tanto en el centro documental del INPC como también en el ministerio, en el Viceministerio de Cultura. Otro de los puntos, o bueno, este decreto que también va a permitir, ¿no?, que se haga una declaratoria de patrimonio fotográfico. En un inicio, antes de la ley de cultura que tenemos actualmente, se realizaron unos acuerdos en los que se declaró a la fotografía como patrimonio cultural. La fotografía de mediados del siglo XIX hasta 1920 aproximadamente. Entonces, en este periodo se logra esta declaratoria y con eso se comienzan también a conservar, de cierta manera, las colecciones fotográficas. Como les digo, este es un trabajo que va por años, hay varias personas involucradas, una de las que inicia está justamente aquí, Lucía Chiriboga, en el texto de acá, y va a realizar en un momento un proyecto de inversión desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el año 2014, que va a permitir que se geste este archivo de fotografía. En un inicio pensado como un Fondo Nacional de Fotografía, que ciertamente ya institucionalizándolo y aterrizándolo a la realidad, pues lo que tenemos ahora es un archivo de fotografía patrimonial específicamente. Gracias a este proyecto, además de contar con un recurso humano maravilloso, también se logró adquirir varias cosas, entre estas colecciones fotográficas. Entonces, el Estado, en este caso a través del INPC, consiguió comprar varias colecciones que, bueno, estaban en manos privadas, varios coleccionistas que tal vez ya no sabían cómo mantenerlas y que decidieron venderlas al Estado. Una de las más grandes que tenemos es la de Miguel Díaz Cueva, que tiene 71 álbumes temáticos, nos hablan de la cotidianidad, de temas políticos, los primeros registros de retratos desde 1860 aproximadamente aquí en el país, que se encuentran en esta colección. De igual manera tenemos otra colección que es de Alfredo Cufuachundia. Él en cambio tiene una colección de fotografías positivas que va desde los años 20 hasta 1950 aproximadamente y que principalmente nos va a hablar de la vida cotidiana en esta época en Manabí y específicamente en Chone. Entonces, esta es una colección que además tiene unos datos interesantes, como pueden ver unas intervenciones dentro de la misma fotografía, como ahora cuando ponemos el tag en los posts de Instagram, de Facebook. Entonces, es interesante ver cómo en ese momento se intervenían las imágenes, ¿no? Además de eso, en la misma de Kufo vamos a tener un tema importante que es sobre la migración china hacia la costa ecuatoriana. Entonces, esto se va registrando a través de la fotografía.
Otra colección es de Julio Estrada y Casa. Esta principalmente va de los años 1920 al 30 y en las fotografías se habla mucho sobre el tema de la industrialización, la modernización en el país. Y principalmente hay muchos registros sobre la construcción del ferrocarril y también las haciendas, principalmente cacaoteras en la costa ecuatoriana. En nuestra cuarta colección ya no responde a un coleccionista. Estas habían sido de coleccionistas, fueron adquiriendo las colecciones, comprándolas de gente que les regalaba y demás, sino que corresponde ya a Benjamín Rivadeneira, que es un fotógrafo. Entonces tiene, digamos que es diferente, ¿no? La forma en la que se coleccionó esto. La colección de Benjamín Rivadeneira, como les digo, es de fotógrafo, va desde 1880 hasta 1900. Aquí tenemos tanto negativos en placa de vidrio principalmente como positivos. Y lo que más tenemos son retratos y vistas de Quito. En el caso de las colecciones de fotógrafos va a diferenciarse un poco porque son las fotografías que muchas veces la gente no iba a retirar o los negativos que los fotógrafos mantenían para después de unos años o si una persona iba después de unos días, meses a querer una fotografía, no hacer todo el proceso, sino sacar una copia del negativo. Entre estos también, de este tipo, está la colección del fotógrafo cuencano, Manuel Jesús Serrano. De él tenemos fotografías principalmente de 1900 a 1940, principalmente la parte de Cuenca, Cañar, pero también registros en otras partes del país, incluyendo la Amazonía. Esta colección principalmente es de negativos en placa de vidrio, entonces el tema de conservación y cuidado es súper intenso aquí. Otra de las colecciones que estamos reactivando en este momento es la del fotógrafo Fernando Zapata, fotógrafo quiteño, pero que vivió en Latacunga y sus registros los hace netamente en Latacunga. Entonces tenemos fotografías de su vida y también que él tomó desde 1900 hasta 1940, 50 aproximadamente, que pertenecen al instituto y que estas dan cuenta principalmente del trabajo del fotógrafo como tal, del trabajo de tomar las fotitos de la cédula, del carnet. Entonces hay muchos de estos registros, pero también vistas de Latacunga. Y también tenemos otra colección, bueno, otra colección que es la de Jorge Aravena, que tenemos 212 negativos en acetato y que en realidad este acervo tiene tal importancia porque es la visita de Borges al Ecuador. Entonces hay este registro de cómo visita el país y también de las personas que lo van a acompañar, ¿no? Además de eso, contamos con una última colección que fue donada al instituto en diciembre del 2023 por Tania Mendizábal y es del fotógrafo y también normalista Alfonso Aulestia Bravo. Esta colección la estamos trabajando todavía, es una colección riquísima que tiene registros de las zonas limítrofes del país. Veamos que también en el periodo de la guerra va a tener estos registros de las escuelas rurales y de los colegios normalistas. Entonces, como él era profesor, también se dedicó a registrar todo este tema educativo. Así que es una colección sumamente rica. Bien, estas tres últimas colecciones, tanto de Zapata, Aravena y Alfonso Aulestia, las estamos trabajando, las estamos todavía algunas en etapa de conservación, otras ya estamos subiéndolas a nuestro catálogo virtual. Y justamente con eso les quería indicar que nosotros contamos con un catálogo que esté en línea para que la gente pueda acceder y también para conservar de mejor manera las colecciones, no manipularlas directamente. Entonces, este catálogo contempla parte de nuestras 8 colecciones, las 7 que fueron adquiridas entre el 2014 y el 2018, esta colección donada del 2023 que recién la estamos trabajando, pero además de eso tiene colecciones de otros lugares, por ejemplo, del mismo Archivo Histórico del Guayas, Museo Pumapungo o de otros espacios. Entonces vamos a ver aquí, este es el catálogo virtual, el acceso es libre. ¿Sí? De igual manera, alguien puede registrarse si desea ver las fotografías o los PDFs, el catálogo completo. Las fotografías se las puede descargar en una resolución de 300 dpi aproximadamente y si lo quieren con mayor resolución, para ello lo que hacemos es hacer unas solicitudes que de igual forma lo van a poder encontrar aquí en la parte de quiénes somos. Al final vamos a encontrar la forma de solicitar fotografías y la forma de registrarse. Podemos hacer búsquedas de diferentes tipos en el sistema. Por ejemplo, las búsquedas por las colecciones que les había comentado. Tenemos la de Fernando Zapata, tenemos 2 colecciones, ya les voy a hablar por qué.
y vamos a poder ver aquí las fotografías completamente digitalizadas. En este caso son negativos en placa de vidrio. Tenemos tanto el negativo como el positivo, positivado de manera digital, y la información de cada una de las imágenes. Bien. Pero además de esto que ya les mencionaba, que tenemos estas colecciones, el tema fue qué hacemos con estas colecciones cuando los recursos se nos iban un poco minorando, y que es algo que nos pasa mucho en los archivos, y es cómo vamos a reactivar este espacio con menos recursos. Y bueno, en realidad lo primero que intentamos es dar la atención a nuestros usuarios, ¿no? ¿Quiénes eran nuestros usuarios? ¿Qué conocen sobre nuestros espacios? Y comenzar a trabajar con ellos. Entonces, se hicieron visitas al archivo de fotografía, han ido en aumento en este tiempo. Gestionamos estas solicitudes cuando la gente requiere para sus publicaciones, para exposiciones. Intentamos gestionarlas al día, y todo eso es un trabajo que se hace interno, ¿no? Descargar cada imagen, sacar cada ficha, entregarla, hacer las actas y demás. Es un trabajo que lo hacemos uno por uno, y que lo que hemos buscado es justamente brindar el mejor servicio a todos los usuarios. Pero además de eso, hemos activado otras formas, ¿no?, de reactivarlo. Por uno, las visitas especializadas, que las realizamos en el archivo directamente, tanto para la ciudadanía como investigadores. Y esto ha sido muy rico, porque antes teníamos a veces solicitudes de gente que conocía que existía el archivo, de gente entendida de la historia, de gente entendida del arte, de gente entendida de la fotografía o de los archivos. Pero ahora se ha abierto este panorama, ya tenemos un apoyo de parte de otras universidades, de instituciones, de colegios que están conociendo este espacio y que se acercan a él a veces para conocer las fotografías de su familia o de lugares de donde provienen, ¿sí?, de cualquier otra provincia, ciudad. Entre estos también activamos un tema que es la difusión en redes sociales. La difusión nos ha permitido llegar a través de la página de Instagram, que es la única que manejamos, a, a varios a varios investigadores de la fotografía, tanto locales como internacionales, y eso nos ha permitido poner en servicio varias cosas que parece que se estaban perdiendo. Por ejemplo, hay varias publicaciones de fotografía que las teníamos en físico, que podíamos digitalizarlas y que ahora se encuentran, ¿no?, a través de nuestra página de Instagram. Pueden ingresar a cada una de las publicaciones y pueden descargarlas y revisarlas gratuitamente, y de igual forma ir comentando en este espacio. Esta es la página que manejamos, es abierta, y vamos a ir ahí contando un poquito tanto del trabajo que hacemos con varias instituciones internamente en el archivo, como con otros espacios. Pero además de esto, algo importante era poder reactivar el tema de la investigación. Y la investigación no solamente para la publicación interna o para la profesionalización, sino también para poder difundir este patrimonio y que la gente lo conozca. Tenemos 3 investigaciones en curso. Una de estas es la que les presento acá al lado de la izquierda, y es sobre el tema de la relación entre la fotografía y el arte de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. En un inicio era ver cómo los fotógrafos se vinculaban con los artistas y viceversa, como los artistas, pintores en especial, se vinculaban con los fotógrafos. Sin embargo, eso derribó en otras cosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí podemos ver en la parte de arriba este retrato de Cadena, de Luis Cadena, en un grabado, en la fotografía que tenemos en el archivo, y en este cuadro que fue pintado por César Villacrés, que se encuentra en el MUNA. Entonces, lo que veíamos en esto es, de cierta manera, cómo se utilizó la fotografía para apoyar al retrato. ¿Por qué lo decimos? Porque César Villacrés hace este cuadro después de que ya Luis Martínez falleció. Entonces, seguramente varias de sus guías fueron otros retratos, incluyendo los retratos fotográficos. De igual manera, en la parte de abajo podemos ver un retrato que es del conocido como retrato del mendigo. En la parte de la izquierda, la fotografía del fondo Alphonse Stubel, que se encuentra en Alemania y que lo tenemos en digital en el repositorio, pero también luego un dibujo realizado por Joaquín Pinto, y finalmente esta acuarela que también la realiza Joaquín Pinto, que se encuentra en el Museo Jacinto Gijón Camaño de la Católica.
Entonces hay un tema de utilizar la imagen fotográfica o estos retratos también para apoyar al arte pictórico. Entonces es una de las investigaciones que está en curso y que esperamos poder sacar más al respecto. Otra de ellas que estamos trabajando es sobre los retoques fotográficos, pero el retoque fotográfico visto desde dos puntos. Uno desde la materialidad, por ejemplo aquí estas máscaras de color, cómo se ponen, qué tipo de tintas se utilizaban, cómo se coloreaban o iluminaban, como se le conocen las fotografías, ya sean negativos o positivos, cómo se eliminaban también eh, en este caso algunos elementos de la gelatina o de las fotografías para al momento de hacerlas positivas que tengan mayor contraste. Entonces, estamos viendo la materialidad, pero también estamos analizando quiénes hacían estos retoques. Por ejemplo, sabemos que o tenemos ya a dos mujeres registradas que realizaban los retoques aquí. Una de ellas es Inés Zapata, y que realizaba los retoques en los negativos en placa de vidrio. Y además de eso, ¿a quiénes o para qué los podía editar estas fotos? No les hacía este Photoshop. Entonces, en las mujeres, que era lo principalmente que retocaban, pestañas, labios. En el caso de los hombres, normalmente el traje, que se le vea el reloj de bolsillo. Cosas así es las que estamos viendo en esta. Y la última investigación que realizamos y que de cierta manera ya salió un poco a la luz es la de realizar análisis visuales entre nuestras colecciones, las colecciones que tenemos tanto físicamente como digitales, con colecciones de otros lugares. En este caso se hizo una investigación sobre la fotografía de Manuel Jesús Serrano y también de Martín Chambi, que es un reconocido fotógrafo peruano. Y bueno, esto terminó en una exposición que se realizó en la Embajada del Perú en el Ecuador, mostrando estos paralelismos en la fotografía y que posteriormente se llevó también a la Alcaldía de Cuenca y ahora se encuentra en el Museo Naim Isaías. ¿Qué nos permitió hacer esta exposición? Además de trabajar una gestión interinstitucional, también reactivar con otros espacios, por ejemplo, hacer conversatorios con fotógrafos, con personas que trabajan la imagen, con profesores, con estudiantes de diferentes áreas. Finalmente, comentarles que también como parte del trabajo estamos realizando varios convenios. Estamos ejecutando uno ahorita con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con el Museo Bilbauer, que tiene una colección riquísima, que es del padre Pedro Porras, que fue uno de los primeros arqueólogos del Ecuador. Y que bueno, aquí está justamente el padre Pedro Porras y tiene los registros de sus excavaciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Un convenio con la Católica en la que damos digamos que las directrices para la correcta conservación de esta colección. Digitalizamos estas colecciones y ellos se encargan de la catalogación, de darle información y de armar posteriormente también investigaciones a raíz de esta colección fotográfica. Y nuestro segundo convenio es con la familia Balseca Chávez, específicamente con Cristina Balseca, que es la bisnieta del fotógrafo Fernando Zapata, que es al que vemos aquí en esta fotografía, y que justamente son estos retratos y fotografías de vistas de la ciudad de La Tacunga. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ella? Lo mismo, ¿no? Trabajar cómo se puede conservar, ya no a manera de institución, porque los costos en papel y demás son súper altos, sino en un archivo familiar, cómo puedo conservar estos materiales y cómo puedo difundirlos. Entonces, con ella también se han hecho propuestas para exposiciones de esta colección. Ya tenemos varias de estas fotografías en nuestro catálogo virtual, así que les invito a que lo puedan revisar ahí. Y bueno, estamos abiertos también a cualquier nueva posibilidad de convenio y de trabajo conjunto y les agradezco mucho por esta iniciativa. Gracias, Anita. Muy interesante lo que nos cuentas. Para quienes no estaban familiarizados con el espacio que maneja el INPC, nos queda bastante claro cómo está organizado. Muchas gracias. Em, bueno, aquí hay muchas cosas que van saliendo. Ya al finalizar vamos a hacer una ronda de preguntas. Sin embargo, como que eh, a mí me han surgido un par de inquietudes con las dos exposiciones anteriores. Un poco los derechos de autor, cómo se manejan derechos de autor para el caso de un archivo privado, que es el caso del archivo Salazar, y cómo hacemos con los derechos de autor, por ejemplo, de estas colecciones que han sido donadas a un archivo público. Entre otras cosas, ¿no? Los temas de selección, toda la fotografía antigua puede ser considerada para una donación al archivo
de la fotografía, cómo se hace esta selección de aquello que puede ser considerado histórico o susceptible de ingresar en este espacio. En todo caso, quedan esas preguntas ahí en el tapete. Me gustaría también conversar con Delia María Torres, porque ella también maneja un fondo fotográfico de carácter público y quizá estas preguntas también van a ir atravesando ambas conversaciones. En todo caso, quiero presentar a Delia María Torres. Ella es diseñadora de interiores, diplomada en evaluación de la educación superior, especialista y magíster en gerencia educativa y evaluación de la educación a nivel superior. Cuenta también con una certificación en organización de eventos a gran escala y se desempeña como gestora cultural, investigadora en temas históricos y catedrática universitaria. Está vinculada al quehacer archivístico desde hace 28 años en el Archivo Histórico del Guayas, institución a la que se integra, o se integró más bien en el año 1997. Allí ha desarrollado labores de investigación, análisis de archivo y gestión cultural. Es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y de diversas organizaciones vinculadas a la historia y a la archivística. Actualmente es la responsable del Archivo Histórico del Guayas y entonces le dejo a Delia María con el micrófono. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir con estas panelistas que son de primer orden. Me siento muy honrada por esta invitación, pese a ser parte desde el mes de julio del Archivo Histórico Nacional. El Archivo Histórico del Guayas está integrado al Archivo Histórico Nacional. De manera que me siento un poco en casa, pero también invitada de la casa. Así es que estoy con la intención de poder compartir con ustedes un poco de lo que es este fondo fotográfico, uno de los fondos que maneja el Archivo Histórico del Guayas. Y nosotros siempre decimos cuando vienen grupos a visitar el archivo o cuando tenemos las jornadas de puertas abiertas, que el archivo histórico es como una corona. Y siempre la corona tiene pues la gema más preciosa y bueno, ahí le van siguiendo en categoría. Y precisamente el fondo fotográfico está considerado como una de las gemas más preciosas del Archivo Histórico del Guayas. Así es que si me ayuda Jonathan, por favor, con la diapositiva para poder comentar. Y bien, yo he tomado ahí como ejemplo 4 imágenes que son de diferentes momentos, de diferentes tipologías, si queremos de alguna manera. La primera, por ejemplo, nos demuestra parte de la arquitectura, una arquitectura antigua de Guayaquil, una de las pocas o últimas casonas coloniales que sobrevivieron diversos incendios en la ciudad. Esa casa se conoce con el nombre de la Casa de las 100 Ventanas. Y pues es un ícono que forma parte de nuestra historia por ser el lugar donde vivió sus últimos momentos el prócer José de Villamil. Luego tenemos otra imagen que nos refiere un poco a uno de los medios de transportes que contaba la ciudad de Guayaquil. Ahí tenemos la famosa, el carro de la aduana, se lo conocía, pero también lo conocían con el nombre de la góndola, que era este carro que permitía ingresar los productos que llegaban del interior para que fuera producto de exportación, pero a partir de las 6 de la tarde se convertía en el medio de transporte de la ciudadanía guayaquileña, especialmente de los caballeros. Se registra que los caballeros tomaban esa góndola o ese carro de la aduana para pasar a lo largo de Malecón y las señoritas que ya sabían la hora que iban a pasar, pues estos pretendientes estaban en los balcones esperando la visita de ellos para poder saludarse. Y luego tenemos otra imagen, una un poco más antigua, es de Guayaquil también. Es una fotografía que nos permite ver primero el movimiento comercial que había desde el río. Recordemos que para Guayaquil y para el guayaquileño, el río Guayas era algo muy importante. Ahí se movía el comercio de la ciudad. Vemos ahí diversidad o tipologías de embarcaciones. Esa es la famosa calle de la orilla. Y podemos ver la casa consistorial,
que no era otra cosa que lo que hoy conocemos como el municipio. Y ahí funcionaba también el reloj de la ciudad. Y luego, del otro lado, tenemos una fotografía, que es una fotografía grupal. Hay personajes allí, pero hay un elemento en común en la mano de cada uno de ellos, que es un sombrero de paja toquilla. Este elemento, que está declarado como patrimonio, su tejido, el tejido del sombrero de paja toquilla, está considerado como patrimonio y lo hemos ubicado justamente aquí para destacar una de las formas que como Archivo Histórico del Guayas hacemos para destacar no solamente el tejido del sombrero de paja toquilla, sino también todo lo que este fondo puede darle al ciudadano que quiere investigar sobre diversas temáticas. Entonces, avanzamos un poquito, Jonathan, una vez que he explicado esa imagen de portada. Y entonces ahora sí vamos a ir de lleno. ¿Cómo se conforma este fondo fotográfico del Archivo Histórico del Guayas? Bueno, en primer lugar hay que saber que fue adquirido en la década del 70 por el Banco Central, pues el Banco Central era el rector del Archivo Histórico del Guayas. Compra la colección Fabián Peña Herrera y a su vez, posteriormente, se van a ir incorporando otras colecciones, como la de José Antonio Gómez Iturralde, quien es un personaje que se lo conoce como el recuperador del Archivo Histórico del Guayas. Él llega al Archivo Histórico a dirigirlo en el año de 1997. Y precisamente él es el que promueve que ese fondo fotográfico pase a ser parte del Archivo Histórico del Guayas. Estamos hablando que eso se va a dar en el año de 1999. Entonces viene ese fondo a ser parte de este archivo. Luego, don José Antonio tiene mucho interés en que se vaya incrementando el fondo y se invita a otras personas a que contribuyan con sus colecciones. Por eso es que hay fotografías de Juan Castro y Velázquez, de Guillermo Arosemena, que también es una figura que fue director y vicedirector del Archivo Histórico del Guayas. También hay fotografías donadas de parte de César Vaquerizo Arosemena, entre otras donaciones. Es decir, que estamos frente a un fondo que está conformado por diversas colecciones privadas, ¿no? De personas que habían recibido como herencia de familia, o en el caso de Fabián Peña Herrera, que había adquirido esas fotografías de una familia Puga. Entonces hay una variedad de fotografías que nos permiten ver el rostro no solamente de Guayaquil, sino de todas las provincias que conforman el Ecuador. Podemos avanzar, Jonathan. Este fondo tiene negativos en placas de vidrio, tenemos negativos en acetatos y también fotos en soporte de papel, en papel fotográfico. Podemos avanzar. Como había mencionado, este fondo nos integra fotografías o miradas de las diversas provincias que conforman el país y se constituyen en documentos históricos de primer orden. Son fuentes primarias que nos permiten comprender, por ejemplo, procesos sociales, políticos. En lo social y político pudiéramos hablar, por ejemplo, hay una fotografía que conserva, dos fotografías que son las únicas que se registran del movimiento obrero del 15 de noviembre de 1922. Luego también se constituyen en fuentes en temas culturales, urbanos, que han marcado la vida de nuestra provincia y, como ya mencioné, de todo el país. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fotografía como un documento histórico, nos referimos a algo que va más allá de la captura del momento, del instante. Cada fotografía se contiene en ella misma información, tiene un contexto, nos habla de decisiones técnicas, de intencionalidades sociales y culturales, y nos muestra también cómo se construía la ciudad en aquella época, o las ciudades, porque estamos hablando de las diferentes provincias del Ecuador. De qué manera se vivía, por ejemplo, el espacio público, qué se celebraba,
qué se ocultaba y qué se quería dejar registrado para el futuro, para las nuevas generaciones. En ese sentido, el fondo fotográfico del archivo histórico debemos de verlo no solo como una colección, si bien es cierto que respetando en la terminología archivística su origen, pero hay que verlo más allá de ser una colección de imágenes antiguas. Tiene que ser visto como una herramienta científica, invaluable. ¿Para qué? Para la investigación histórica, antropológica, urbana, artística, comunicacional y educativa, que permite tanto a los investigadores, a los docentes, a los estudiantes, a los gestores culturales y a la ciudadanía en general poder contrastar fuentes, poder construir periodos, validar hipótesis, abrir nuevas preguntas sobre nuestra memoria colectiva. Y eso es un poco lo que hacemos desde el Archivo Histórico del Guayas. Podría decir, sin temor a equivocarme, que es la fortaleza que tiene este espacio, que procura a través de sus diversos fondos darlos a conocer a la ciudadanía a través de insumos, a través de exposiciones, para que se conozcan. Por ejemplo, como archivo histórico nosotros tenemos siempre cada mes la foto del mes que nos pone en relieve, puede ser un personaje, un negocio, puede ser un parque, una plaza, un personaje. Y también tenemos un segmento que se titula De sombreros y memoria, que fue destinado justamente para el año que está por concluir. ¿Por qué razón? Precisamente volviendo al tema del sombrero o el tejido del sombrero de paja toquilla. Queríamos destacar como archivo histórico que resguardamos sobre la temática y que se pueda dar a conocer. Entonces hizo un barrido en el fondo y se han ido publicando las fotografías de o que están relacionadas con este elemento. Las imágenes que está pasando en este momento Jonathan corresponden a una selección muy pequeñita que he hecho, porque el tiempo era muy corto, pero un poco para mostrar que este fondo nos habla de locales comerciales, pudimos ver ahí jugueterías, ahí está, por ejemplo, ese almacén de A y L García, era una juguetería muy conocida, donde pues la sociedad guayaquileña se volcaba a comprar para estas fechas los juguetes para los niños, ¿no? Por ejemplo. Pero también podemos encontrar de personajes. Ahí hemos hecho una selección exclusiva de Alfredo Vaquerizo Moreno, pero no es el único. Aquí tenemos fotografías de Eloy Alfaro, tenemos de toda la familia Alfaro, ¿no? Del grupo familiar, individuales de sus hijas, pero a más de eso también hay de otros lugares, podemos avanzar. Ahí, por ejemplo, esta fotografía es de la ciudad de Quito, es un almacén de David Ceballos, que nos permite ver arquitectura, medio de transporte y también negocios. Y seguimos avanzando. Ahí tenemos una fotografía, esta es de Bahía de Caracas, es también un negocio comercial, es el almacén de J. Patrel y Hermanos. Y la siguiente, esa por ejemplo es una fotografía de las que puse en la presentación que corresponde al malecón de la ciudad, que en aquella época se conocía como la calle de la orilla, la vista de este río con todas estas embarcaciones de diversos calados. Podemos ver hacia el fondo barcos de gran calado, que eran los que llegaban para llevar los productos a Europa, a diferentes lugares, de lo que se producía en estos lares, especialmente el cacao, ¿no? Y pues ahí está la mirada de lo que ya mencioné, la famosa casa consistorial donde funcionaba el municipio de Guayaquil. Solamente esa imagen de lo que fue antiguamente la casa consistorial, hay otras fotos individuales que nos permiten ver los bajos de esa casa consistorial y vamos a encontrar ahí lo que se conocía como las pulperías, así se llamaban estos negocios que cobijaba esta edificación y se les llamaba así porque había una cantidad de pulperitos de estos ratones, entonces por eso se les bautizó con el nombre de pulperías. Entonces una fotografía nos permite hablar, dialogar de diferentes temas. Como ya había mencionado, nos permite reconstruir periodos, validar hipótesis, hacernos también preguntas sobre nuestro pasado de la memoria colectiva.
Ahí está algo de medios de transporte, de lo que ya un poco también había comentado. Esa es la famosa góndola carro de la aduana. Pero en resumen, ¿qué es lo que queremos destacar de este fondo? Que el valor académico que tiene el fondo fotográfico se constituye en un potencial para la gestión cultural. Hoy en día los archivos somos vistos como, ya no como ese espacio cerrado, exclusivista, silencioso y lejano de la gente. No, hoy en día somos instituciones vivas y la manera como tenemos para poder atraer a nuevos públicos es precisamente a través de la gestión cultural. Y los fondos fotográficos nos permiten eso, nos permiten generar exposiciones itinerantes con tipologías diversas que nos van a permitir una reflexión crítica sobre quiénes somos como territorio. Las fotografías que se albergan particularmente son poderosas en ese sentido porque nos permiten hacer narrativas accesibles, nos permiten generar emociones. Ya nos ha ocurrido, por ejemplo, cuando hemos invitado a personas de la tercera edad, llegan y les mostramos imágenes y comienzan a recordar, a añorar sus épocas de infancia y nosotros aprovechamos ese momento para poder registrar esa memoria que está perdida, que no está escrita. Entonces, por eso es que decimos que un fondo fotográfico tiene ese poder, ¿no? Y nos permite crear puentes intergeneracionales. Entonces, a partir de estas fotos podemos desarrollar, como ya mencioné, exposiciones, también proyectos educativos, pueden ser utilizados en publicaciones, que de hecho así ha sido. Aquí el Archivo Histórico, por ejemplo, tiene una colección, dos colecciones de libros, la una es Crónicas, Relatos y Estampas de Guayaquil, que precisamente todo el libro de principio a fin está ilustrado con fotografías de este fondo. Pero también han sido parte de actividades museográficas en museos que nos han solicitado en calidad de préstamo. También nos han permitido realizar mediaciones culturales, propuestas museales itinerantes, hemos desarrollado talleres con jóvenes, con adultos mayores, como ya mencioné, y con la comunidad del sector, ¿no? Entonces, cada fotografía de este fondo se puede convertir en un detonante de memoria, ¿no? En un punto de partida para conversaciones necesarias sobre el urbanismo, sobre el patrimonio, sobre la ciudadanía, sobre la diversidad cultural, histórica, social y la participación ciudadana en general. Entonces, de esta forma, el archivo no solo conserva la foto como documento, sino que permite activar la memoria y la pone al servicio de la sociedad. Porque ¿de qué sirve que tengamos un fondo que no se lo difunde? Nadie ama lo que no conoce, y ese es uno de los lemas que como Archivo Histórico del Guayas sostenemos, y es nuestro interés por eso siempre dar a conocer a la comunidad lo que conservamos en cada uno de estos acervos y particularmente del fondo fotográfico. Porque siempre se ha dicho que una imagen habla más que 1000 palabras. Pudimos apreciarlo con las personas que me antecedieron. Ellas trajeron una lluvia de imágenes de estos fondos que son de los cuales han sido custodios o han sido parte integral para su mantenimiento y su conformación. Entonces, eso es un poco lo que como Archivo Histórico del Guayas buscamos, ¿no? Poder desarrollar este fondo, que sean fondos inteligentes con información que nos cuente historias o que nos ratifique datos del pasado para que sirva de testimonio a las nuevas generaciones. Entonces, un poco para cerrar, puedo decir que el fondo fotográfico del Archivo Histórico no pertenece únicamente a la institución, que en este caso somos nosotros que lo resguardamos, sino que puedo decir que pertenece simbólicamente a toda la ciudadanía, ¿no? Es parte de nuestro patrimonio cultural y como tal nos convoca a cuidarlo, investigarlo, difundirlo y sobre todo apropiarnos de él como una herramienta para comprender mejor como sociedad. De estas imágenes esperamos que nos sigan inspirando a nuevas investigaciones, a nuevos proyectos culturales, a reflexiones académicas, iniciativas educativas y sobre todo la construcción de una memoria viva, inclusiva y consciente. Muchas gracias.
Gracias Delia María. Muy interesantes sus exposiciones. Creo que Delia María ya nos deja un poco solventada esta inquietud que le habíamos propuesto hace unos minutos. No sé si me ayudan, compañeras, abriendo sus cámaras como para poder hacer una ronda de preguntas o una conversación. Em, en el chat no tenemos sino un comentario que con el que vamos a finalizar este conversatorio. Un poco empezar por lo que acaba de decir Delia María, esta capacidad que tienen los documentos como testimonio y desde allí ser unas herramientas para la educación, elementos para la pedagogía, pueden ser aprovechados en diferentes espacios, no solamente en exposiciones o no solamente para las publicaciones, que sí, investigaciones que van a nutrirse con estas imágenes que tenemos en las fotografías, sino que además tienen esta capacidad de llegar a la emoción, provocar emociones en las personas, reactivar la memoria, provocar reflexiones desde esta parte más subjetiva, digamos. Quisiera ir entonces con las compañeras del Archivo Salazar y también con Anita Barreno, si un poco nos cuentan lo otro que había propuesto, cómo manejar el tema de los derechos de autor en las colecciones que han sido donadas. Y ahí quisiera empezar por Paula. Una persona que quiere utilizar las fotografías del Archivo Salazar, ¿cómo manejan ustedes el tema de derechos? Si es que alguien quisiera acceder y publicar alguna de sus fotografías. Bueno, cabe recalcar que la profesionalización y como la catalogación del archivo es súper reciente. Desde hace 20 años trabajamos en identificar. Entonces todavía como que no tenemos unas políticas súper como estandarizadas. Nos hemos regido un poco con como se rige los colegas del archivo Bloomberg, que cuando son imágenes que van a ser usadas para la academia, para tesis, no tienen un costo, ¿no? Cuando son imágenes para investigación. Más sí como para publicación de revistas, ellos ponen un costo por esas imágenes, dependiendo para qué revista, dependiendo para el fin. Y creo que por ahí va a ir nuestra organización y decisión final, ¿no? Dependiendo para el fin que va a tener la fotografía, se establecerá un costo sobre el uso o simplemente la citación. Lo que sí siempre, ahora precisamente estamos trabajando con un doctorando de Flaxo y él está usando imágenes de nuestro archivo. Entonces, para nosotros, si él está haciendo una tesis de doctorado en historia de la televisión y requiere imágenes de nuestro archivo, primero nos llena de un gusto enorme, es un enorme placer que él visite nuestro archivo, que hurgue sobre las imágenes, que vaya a ver los contactos. Eso es lindísimo. Y de ahí con él, este es un acuerdo de que él nos ha colaborado haciendo algunas descripciones, haciendo algunas identificaciones, pero él puede usar las imágenes. Entonces, cuando son para uso académico, no tienen un valor como tal, ¿no? Que es un poco rigiéndonos las políticas del archivo Bloomberg. Así estamos con eso. Y de ahí sí exigimos lo que sí, citación del archivo, citación de la foto, del código, todo nuestro trabajo previo que ya se ha hecho. Eso sería en el caso del archivo Salazar. Chévere. Paula, claro, ahí hay una serie de políticas que ya se están utilizando, que se deben utilizar, ¿no? Hay una serie de, de, de signos que tenemos que ir utilizando ya en nuestros archivos. Yo he visto muy poco que aquí en Ecuador se utiliza, sobre todo en archivos privados, eh, para que sea posible para el usuario final poder conocer cuáles son los límites de uso de ese archivo. Entonces, es importante, sí, no lo hemos hecho, esto es verdad, tener una política más allá de la propia ley de derechos de autor para el uso de material de archivo. Bueno, Anita, ¿qué nos cuentas tú con respecto a la utilización de material del archivo de fotografía patrimonial? Gracias, Alejandro. Bueno, primero comentarles que todo lo que serían los derechos de autoría no se pierden. Entonces, si bien, digamos, ya nuestras colecciones son en su mayoría de fotógrafos que ya han fallecido, fotógrafas que han fallecido, se mantiene esa autoría, ¿no es cierto? Si es que se la conoce. Caso contrario, lo que siempre se solicita es que se mantenga la titularidad, ya que estos pertenecen a una u otra colección, ya sea la nuestra propia del INPC, de estas 8 colecciones que les comentaba físicas, o de colecciones
ya sea privadas o de otras instituciones que se encuentran en línea. En el caso nuestro, la descarga de las imágenes es completamente gratuita, ya sea en baja o alta resolución. En baja la pueden hacer directamente desde el catálogo virtual. Como les había comentado, estas fueran adquiridas por el Estado ecuatoriano, entonces en realidad pertenecen a todas las personas también. Es de acceso libre. Y lo que hacemos cuando solicitan fotografías ya en alta resolución, que normalmente son para publicaciones o también para exposiciones, es firmar un acta de acuerdo, ¿no es cierto? Un acta en la que acordamos cuáles van a ser los usos de esta imagen, cuál va a ser el proyecto en el que se va a utilizar. Por ejemplo, si es para una publicación, en qué etapa, en dónde se va a publicar, cuál es el texto, quién es el autor, cuál es el editor y demás. Y también se solicita la entrega de ejemplares ya cuando estén estas publicaciones o también del enlace si son publicaciones digitales. Estas nosotros no es que las tenemos para la venta ni nada, sino que las tenemos aquí como para la investigación justamente de la gente que se acerca al archivo. Entonces, por un lado, nos permite revisar que se esté respetando la autoría, la titularidad, las fechas, a qué colección pertenece y demás, ya cuando esté publicado, pero además de eso nos ha permitido seguir nutriendo una pequeña biblioteca donde se trabaja el tema de la fotografía. Si bien mencionaban, la fotografía justamente te permite llegar hasta esta memoria, no construir esta memoria histórica colectiva. También hay que verla desde el estudio de la fotografía per se. Entonces, poder estudiar la fotografía desde la imagen como tal es súper importante y para eso nos han servido mucho el recibir estos tipos de publicaciones, libros, tesis y demás. Además de ello, también cuando son para exposiciones, lo que se solicita es que se utilicen, digamos, si lo van a imprimir, agregar escala y demás, y después tienen que ser eliminadas estas impresiones. Eso se hace con un acta, finalmente esta acta la firma el solicitante y en este caso yo como responsable custodia, y con eso entregamos las fotografías para ese único uso. Como les decía, el tema de derechos de autor no se pierden y lo que hacemos también con las donaciones, por ejemplo, con las que nos han llegado en donación, se hace también una sesión de derecho de reproducción de las fotografías. Entonces, el tema es, tenemos el derecho de reproducirlas, pero no más, ¿no? No somos propietarios de estas imágenes. Gracias, Anita. Precisamente por ahí iba mi inquietud, ¿no? Cuando un archivo histórico recibe estas donaciones de propiedad privada, ¿no es cierto? Son los productores, los propios fotógrafos o son acervos familiares, eh, es necesario tener estas precauciones, los derechos de uso de las imágenes que vamos a tener. Si no va a ser posible para el archivo reproducir, difundir, dar acceso a terceros como nos manda la ley, entonces no tiene mayor sentido invertir en la custodia, a menos que haya una condición, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las condiciones con que los archivos históricos podemos recibir este tipo de donaciones? Y esas políticas precisamente son las que tenemos que trabajar en algún momento porque no se han hecho, no se han hecho. Conozco el caso, por ejemplo, en un archivo español que hay la figura del depósito que no existe en nuestra legislación y entonces las colecciones privadas o los propietarios privados pueden sí dejar, también me parece que en el Archivo General de la Nación de Colombia y esta figura lo dejan como depositado en el archivo histórico o en el archivo público y el archivo le da unas atenciones, unas condiciones de conservación, pero los derechos se mantienen en el privado. Esto no tenemos aquí en el Ecuador, habría que pensar si es que es necesario. Claro, todavía hay muchas cosas pendientes en nuestros espacios. Quisiera volver con Delia María, gracias Anita. Un poco sobre esto, ya nos explicaste, Delia María, cuáles son las razones por las cuales consideramos que esta fotografía es de enorme valor para la memoria social. Ahora, ¿qué nos dice la ley un poco sobre las temporalidades? ¿Es suficiente lo que nos dice, por ejemplo, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Cultura sobre los 30 años hacia atrás, en los que ya presumiblemente tendríamos una condición de documenta o bien cultural para la fotografía? ¿Es suficiente ese criterio para pensar que tenemos un fondo o una colección fotográfica de relevancia y susceptible de ser recibida en el archivo? Bueno, considero voy a hablar desde el punto de vista de la costa, ¿no?
que es muy distinta a la mirada que tienen ustedes en la sierra. Nosotros hemos tenido acá en la costa grandes enemigos. El principal, los incendios, que se han comido nuestra historia. 100 años de historia perdidos precisamente por eso. Entonces, cuando hay una familia o una persona que entrega en donación fotografías que permiten la reconstrucción histórica y que esas fotografías pues puedan tener, no es nuestro caso porque las fotografías que tenemos pues son mucho más antiguas. Nuestro fondo va desde 1896 hasta 1940. Ese es el rango de las fotografías que tenemos. Salvo pues un periodo que se da cuando tenemos aquí en el archivo histórico un fotógrafo de planta que fue Marcos Vinuesa, que hizo tomas en el periodo que él estuvo aquí en el archivo a cargo de ese fondo y que va a ser justamente la persona que comienza el ordenamiento, porque eran fotografías que no estaban ordenadas. Entonces, son como que las más contemporáneas, porque ahí estamos hablando, él, por ejemplo, registra todo lo que fue la construcción de Malecón 2000. Entonces, esas fotografías están ahí, que sería como que lo más contemporáneo. Pero de allí, cuando alguien, especialmente aquí en la costa, alguien hace una donación, no es que más adelante me va a salir alguien a reclamarme. Y van a ser siempre fotografías, por ejemplo, la de Vaquerizo Moreno, por quién fue donada, y todas las fotografías que vamos a encontrar de él son justamente de uno de sus tataranietos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ellos el interés de que se difunda? La fotografía es antigua, quizás la entrega no es tanta. Ahí sí, yo creo que eso le dejaría a los expertos, pero yo tengo una mirada mucho más humanista, más que técnica, tengo que ser muy honesta en eso, yo pienso más en lo que me permite esa fotografía que me ha sido donada. Y un poco pensaba de la misma forma don José Antonio Gómez, que un poco yo vengo de esa escuela. Él abre un programa que se llamaba, era de concientización ciudadana. ¿Y qué significaba esto? Era motivar a la ciudadanía que tuviera documentos, fotografías antiguas que permitan reconstruir la historia o llenar esos vacíos que nosotros tenemos especialmente acá en la costa. Entonces, y ahí es que se vienen a dar este tipo de situaciones que comento, ¿no? De donar. Eso no solo va a pasar con la fotografía, nos va a pasar hasta con documentos manuscritos. Nosotros, por ejemplo, el fondo que tenemos en manuscritos que habla todo de Eloy Alfaro, eso es una donación de su familia, ¿no? Que entregan, por ejemplo, toda la correspondencia de Harman y Alfaro es donado por la señora, se fue en este momento el nombre, Márquez de la Plata, Irene Márquez de la Plata, por ejemplo, ¿no? Que es descendiente de Alfaro. ¿Y cuál es el interés de ella? Es que se dé a conocer y que eso esté aquí resguardado. Ella sabe que está resguardado y cada que escucha ahí un tema de Alfaro es la primera a estar aquí, en querer sumarse, a dar charlas y eso. Entonces, me parecería a mí que deberían de ampliar un poco eso, ser un poco más flexibles con ese tema y más que nada, si la gente quiere dar fotografías que nos permitan reforzar nuestro pasado histórico. Obviamente no van a ser todas, habrá que hacer una selección porque no vamos a coger fotos que no tenemos ninguna idea de nada ni de qué personaje de trascendencia estamos hablando. Pensaría yo que por ese lado, al menos Delia María Torres, como lo ve. Gracias, Delia María. No, yo creo que lo uno no está divorciado de lo otro, ojo. Lo que pasa es que hay que buscar el camino, el objetivo y el fin último es lo que tú dices, que toda la realidad en un periodo de tiempo o del tiempo en sí se vea reflejado en nuestros archivos a través de los documentos y eso es lo que queremos todos. Ahora encontrar los caminos más sencillos o más los caminos óptimos, ese es el reto que tenemos todos. Ajá, bueno, yo quisiera antes de cerrar, porque ya estamos llegando a las 5 de la tarde, em, no sé, quisiera cerrar contigo, Paula, con algo. A mí me gusta mucho esta visión de recuperar esta memoria de la gente, desde la gente, ¿no? El archivo Salazar es un archivo privado construido con una visión que es recuperar la memoria
estas personas, de esta familia, porque son diferentes personas de esta familia que han ido recogiendo imágenes en el transcurso del tiempo de muchísimas cosas de la vida cotidiana, digamos, de un segmento de la sociedad en varias facetas, pero es eso, a través de esta mirada más bien privada, individual de estas personas, entender cuál era, cómo era el entorno, cómo era la sociedad. ¿Qué nos puedes un poco decir de cómo se puede mirar el entorno a través de este registro, de estos registros fotográficos privados, familiares? Gracias, Alejandra. A ver, ¿cómo se puede mirar el entorno? Yo creo que lo principal es poner en valor, ¿no? Que las familias entiendan, es un poco hablábamos con Francisco Salazar, que es nieto de Francisco Salazar Cortés, de que las familias logren entender lo importante que son esas imágenes, ¿no? Yo no sé cómo, si en el caso del INPC nos contará Ana, de que seguramente las familias dicen ya, o por un nivel de importancia, o por un nivel de ya no sé qué hacer con esto, estas cajas de aquí, ya no las quiero tener, tengan. O intuyen que tienen algún tipo de valor, ¿no? Que es un poco lo que intuyó los descendientes de Francisco Salazar Cortés, de entender el valor histórico, social que tenían esas imágenes, ¿no? Que permitían ver que eran más, que trascienden, no son solo fotos familiares del cumpleaños feliz, son un modus vivendi de una sociedad, ¿no? Reflejan unos rituales, una manera de vestirse de la clase media, unos paseos, ese ir a la iglesia y arreglarse en los domingos. Esos son todos rituales bien latinoamericanos, bien ecuatorianos, como de cada ciudad, pero que nos cuentan una historia, ¿no? De la humanidad en sí. Entonces yo creo que lo principal es que la gente se dé cuenta del valor de las imágenes, ¿no? Y que cuando son fotos antiguas tienen más valor porque nos cuentan más historia. Entonces, yo rescato en el archivo Salazar igual lo de verse, que no son las imágenes de, no sé, del de afuera viéndonos, del foráneo viéndonos, sino que son imágenes que salen del interior, ¿no? Es el padre de familia retratando durante toda la vida a sus hijas. Eso es una cosa bellísima de este archivo, ¿no? Que tiene la historia de la clase media, se podría decir. Siempre yo le digo a Francisco, a Paco, que hagamos una muestra de la clase media, porque la tenemos ahí, está, ¿no? Se ha evidenciado cómo sus hijos fueron creciendo y él los fue fotografiando en la piscina, en la graduación, en el colegio, cuando ya salían, cuando se casaron, como que tiene todo ese recorrido vital. Entonces, uno sería la puesta en valor de que cada uno entienda el real valor de esas imágenes. Y de ahí, claro, el archivo Salazar tiene ese gran valor, ese plus, como dirían, de ser imágenes desde adentro para los de adentro mismo, ¿no? O sea, mira, por eso decía yo en el texto, es el Ecuador viéndose Ecuador. No son fotógrafos de afuera, y eso es extraordinario para mí. Y es esa clase media que no era privilegiada, ¿no? Sin embargo, tuvieron el gran privilegio de acceder a la máquina, ¿no? Francisco de Salazar Cortés tuvo el gran privilegio y la gran visión de traer máquinas fotográficas al país y probarlas de él. Por eso hay una gran cantidad de formatos, probó muchas cámaras, muchos formatos. Y eso sí heredó a sus hijos y esa puesta en valor, eso también fue una gran obra de Francisco, del padre, del abuelo, que yo le digo, porque crió a su hijo fotógrafo, su hijo a la vez tuvo hijos fotógrafos, entonces como una familia de fotógrafos que tenían como ese valor de la imagen ya dentro, ¿no? Que no pasa con otra gente, con otras familias, de que dicen ya, esto me estorba, yo soy arquitecto, ¿qué hago con esto? Y algunos archivos se terminan perdiendo, ¿no? Y ese es el gran miedo de yo conozco otros archivos, el archivo Martínez Meriguet, por ejemplo. Nela Meriguet, la hija de Nela Martínez, ella custodia un gran archivo donde están todas las fotos de Raymond Meriguet, este antifascista que fotografió mucho la parte andina de Ecuador. Y ella tiene las cartas de Joaquín Gallegos Lara a Nela Martínez. Eso es una joya, o sea, eso es oro en polvo. Y ese archivo está ahí y la gran preocupación es, yo no tuve hijos, mis sobrinos no quieren saber nada, mis hermanos no quieren saber nada, ¿qué va a pasar con esto cuando yo muera? Y ahí sí hay un llamado de atención así como al Estado, decir, esos son archivos brutales, o sea, muy importantes para la historia del país, no es más allá de la memoria familiar. Gracias, Paula. Bueno, hay mucho que hacer. La verdad es que nos queda muchísima tarea también.
Ya me conocerán los amigos que yo soy muy fanática de pensar en cómo poder acopiar todo eso sin desbordarnos. Pero bueno, ese es un cuento que una tarea que ya veremos cómo abordarla cuando sea oportuno. En todo caso, yo les agradezco a ustedes, queridas expositoras, por su tiempo, por todo el conocimiento que nos han podido transmitir en esta hora y media de conversatorio, que ha sido muy rico, y va a quedar en nuestra página web para que la puedan mirar nuestros usuarios que no estuvieron, porque son fechas difíciles, ¿no? En todo caso, solamente quisiera cerrar con este agradecimiento y contestando a uno de nuestros usuarios, que era el que tenía pendiente, a quien quiero explicar. Él nos dice, por favor, hagan algo por el archivo de Ibarra, que está cerrado y no hay quien lo atiende y no podemos esperar hasta que alguien lo resuelva. Quisiera contestarle a nuestro usuario que el Archivo Histórico Municipal de Ibarra, sabemos que está cerrado sus puertas hasta reabrir en un nuevo espacio. Esperamos que sea lo más pronto posible. Hemos hablado ya en días anteriores con el personal del municipio y nos ha explicado que van a hacer este traslado de sus documentos históricos al nuevo espacio. También está el archivo de Ibarra, que depende del Museo Nacional. Con respecto a ese, igualmente va a entrar en un periodo de restauración el edificio, por lo tanto sí va a estar cerrado mientras se realice esta remodelación del edificio. Desde el Archivo Histórico Nacional estamos trabajando con el MUNA con miras a buscar un espacio distinto al que actualmente ocupa, de tal forma que encontremos un espacio idóneo. Estamos trabajando también con el municipio buscando los mejores espacios. Eso nada más para nuestros usuarios. Esperamos que las gestiones sean efectivas y rápidas, porque no amerita otra cosa. En todo caso, eso es todo. Gracias, compañeros, y hasta otro momento. Gracias a todos. Hasta luego.